Bueno, como les decía, nosotros ya hemos estado viendo el tema del reticulado, hemos terminado de analizar esta estructura, digamos, en realidad sería esta, ¿verdad? Como lo hemos planteado. Esta estructura ya la hemos analizado completa mediante el método de los nudos. Es decir, para este caso, para este reticulado, se nos hizo primero necesario calcular las reacciones de los vínculos externos, RAX y RAI, y REI, esas tres. Y después hemos podido aplicar el método de los nudos, siempre comenzando o avanzando por un nudo en el cual haya dos incógnitas como máximo. Bien, entonces acá en el método de los nudos hemos recorrido el camino de ir al nudo A, hemos pasado al B, al F, al G, al C, al D, al E, y finalmente en el H hemos hecho como un control, ¿verdad? O sea, como ya cuando hemos llegado al nudo H, ya teníamos las tensiones de todas las barras a la vuelta del nudo H. Entonces este nudo H también la tiene que verificar a las ecuaciones de equilibrio. Entonces acá ha servido para verificar que todas las fuerzas que llegaban acá se cancelaban. ¿Bien? Entonces esa era la particularidad que tiene el método de los nudos. Bien, que uno debe ir resolviendo el nudo que tenga como máximo dos incógnitas. Bien. El otro método que hemos presentado en la clase pasada se denomina método de las secciones. Y yo se lo había presentado diciendo que nosotros tenemos la estructura, esta, ¿verdad? Tenemos esta estructura. Y de esta estructura estamos interesados en calcular las tensiones de alguna de estas tres barras, o de las tres, como sea. ¿Bien? Que serían de la barra 12, de la barra 7 y de la barra 2. ¿Bien? Nosotros ya habíamos analizado que uno cuando quita una barra, cuando uno la quita, para que la estructura se mantenga en equilibrio deben aparecer dos fuerzas, digamos, una fuerza en cada nodo donde la barra se vincula, ¿verdad? En este caso, si uno quita la barra 12, por ejemplo, tiene que aparecer una fuerza en F y una fuerza en G. Esas fuerzas son opuestas y si la barra se encuentra comprimida, como en este caso, esas fuerzas se van a encontrar entrando a los nodos, y si la barra está traccionada, se va a encontrar saliendo a los nodos. ¿Bien? En este caso, lo que se hizo fue quitar las tres barras y procurar que el reticulado quede estable, es decir, que no se caiga colocando las fuerzas. ¿Bien? Acá fíjense que acá era lo que les decía, bien, uno ha quitado esta barra que es la 12, ¿verdad? Entonces, como ya sabíamos que esa barra estaba comprimida, pues ya lo hemos analizado el reticulado por el método de los nudos. Hemos puesto en los dos nudos donde está la barra 12 dos fuerzas entrando, bien, T12 y T12. La barra 7 también nos ha dado comprimida. Entonces, cuando uno le quita, para que el reticulado siga en equilibrio, hay que poner dos fuerzas acá. Una acá y otra acá, entrando también a los nodos porque la barra está comprimida. Y la barra 2 estaba traccionada. Entonces acá la quito, coloco las dos fuerzas en los dos nodos donde se vincula la barra, y en este caso, como es de tracción, las fuerzas se encuentran saliendo de los nodos. ¿Bien? Ahora yo les he dicho que la estructura como está acá, es decir, con las barras quitadas, o sea, sin las barras, y con las fuerzas, o sea, en lugar de poner las barras, ponemos las fuerzas, se comporta exactamente igual que esta estructura. ¿Bien? Y esta estructura cumple para el cálculo de las reacciones las tres ecuaciones de equilibrio. Bien, nosotros con las tres ecuaciones de equilibrio en toda la estructura completa, hemos sido capaces de encontrar las tres reacciones. Bien, esta estructura así como está, o sea, toda, por eso acá he marcado toda la estructura con este rectángulo rojo, cumple las tres ecuaciones de equilibrio, y esas tres ecuaciones de equilibrio son las que nos permitirían calcular
las tres reacciones. ¿Bien? Pues fíjense, en esta dirección se han puesto dos fuerzas, por ejemplo, que son de igual módulo de sentido opuesto, es como si no se hubiera hecho nada. Lo mismo acá y lo mismo acá. Bien, cuando uno mira toda la estructura, a los fines del análisis de la fuerza, esto es como si no hubiera hecho nada. Bien, porque las fuerzas se anulan. ¿Estamos? Ahora sí, lo que yo les decía, y acá viene lo interesante, es que si la estructura completa, que es la roja, está en equilibrio, entonces cada parte de la estructura también tiene que estar en equilibrio. Bien, una estructura cuando está en equilibrio, lo que se dice desde el punto de vista matemático es que cumple las tres ecuaciones de equilibrio. Bien, las satisface. O sea, si uno en esta porción de estructura, en este caso, aplicara la sumatoria de fuerza en X, la sumatoria de fuerza en Y y la sumatoria de momentos respecto de cualquier punto, esta porción de la estructura debería satisfacer estas ecuaciones, tanto la porción derecha como la porción izquierda. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. Sí. Bueno, entonces si uno sabe eso, que tanto la parte izquierda como la parte derecha tienen que cumplir estas ecuaciones, entonces fíjense, hagamos de cuenta que yo no hice nada, no hice métodos nudos, o sea, simplemente tengo calculada la reacción y la separo hacia la estructura y miro solamente la parte izquierda. Bien, o sea, miro, cierto que tenemos dibujado de acá, miro esta, que es la parte izquierda, bien, o sea, me encontraría con eso, ¿verdad? Bueno, como yo ya sé que esto es una porción de la estructura más grande, ¿verdad? Y que como la estructura grande está en equilibrio, esta porción también tiene que estar en equilibrio, fíjense. Si yo posterior a esto, no he realizado, si yo anterior, perdón, a esto, no he realizado el método de los nudos, entonces no conozco T2, T7 y T12, ¿bien? ¿Qué podría hacer yo para calcular eso? ¿Qué podría hacer para calcular T2, T7 y T12? ¿Ninguna idea? A mí por lo Nada. menos no se me ocurre nada, profe. Mirá, Es que si hacemos ¿qué las pasaría? fórmulas, Esto profe, está bien, sí, 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 ¿qué pasa? es que, Nico, sí, es que, digamos, si hacemos suma de fuerzas, en sí, cualquiera de las dos quedan dos incógnitas o tres incógnitas. Entonces, no, yo no sé bien cómo hacerlo. claro, o sea, en este caso, ¿cuántas incógnitas hay? Hagamos de cuenta que no hemos hecho el método de los nudos. ¿Cuántas incógnitas hay en este dibujo que está acá? Y ahí tres. Bien, hay tres, ¿bien? ¿Verdad? Que son T2, T7 y T12. ¿Bien? ¿Estamos? Bueno, ¿cuántas ecuaciones podés aplicar vos? Tres. ¿Tres? Sí. Sí, entonces vos sí podrías resolver el problema. Tenés tres incógnitas y tenés tres ecuaciones. Yo quiero que acá miren la diferencia que hay entre el método de los nudos y este método que se denomina método de las secciones. ¿Bien? Cuando uno resuelve una estructura, en este caso un reticulado, aplicando el método de los nudos, uno lo que analiza es un punto, que es un nudo, ¿verdad? Solamente un punto. ¿Bien? Y en ese punto, para que yo lo pueda resolver, debe haber un conjunto de fuerzas, ¿verdad? Pero de ese conjunto de fuerzas, solamente dos
fuerzas como máximo, que son las que yo he puesto en rojo ahí, pueden ser incógnitas. ¿Por qué? Porque yo en este punto, que es un nudo, puedo aplicar la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Bien? ¿Está? Entonces ahí yo lo puedo resolver. ¿Está? Bueno, Sí. la gran diferencia con lo que estamos haciendo ahora es que lo que nosotros estamos analizando no es un punto, es una porción de la estructura. ¿Bien? Es una porción. Ya no es algo que es un puntito, es algo que tiene dimensiones en X, en Y. Es una porción de estructura, ¿bien? Bien. Entonces, en una porción de estructura, a mí se me habilita una ecuación más. ¿Bien? Cuando yo analizo una porción de una estructura o una estructura completa, a mí se me habilita una ecuación más que es la ecuación de momento. Bien, yo ya tengo estas dos ecuaciones, pero se me habilita esta ecuación. Bien, ¿por qué? Porque ya no estoy trabajando en un punto, ya estoy trabajando en el plano. Bien, cuando yo quiero hacer el equilibrio de algo en el plano, tengo que aplicar estas tres ecuaciones. Cuando yo quiero hacer el equilibrio de un punto solamente, es decir, de algo que no tiene dimensiones en X, en Y, yo puedo aplicar solamente dos ecuaciones. ¿Está? Esa es la diferencia. Entonces ahora, como yo voy a analizar partes de estructura, es decir, algo que tiene dimensiones en el plano, puedo aplicar las tres ecuaciones. ¿Bien? Y eso es lo que a mí me permite, ahora mediante este método, poder resolver de tres incógnitas a la vez. Yo antes podía solamente de dos en el método nulo. Bueno, con esta yo puedo de tres. Puedo ir encontrando de tres. ¿Bien? Siempre y cuando las barras que yo quiten sean como máximo 3. ¿Bien? Ya vamos a ver qué otra condición cumplen, pero bueno, yo creo que con lo que les he dicho, hasta este momento sí la podríamos calcular a estas fuerzas, ¿bien? Entonces tratemos de hacer eso. Fíjense, yo acá lo que voy a hacer, la estructura es esta, o sea, la porción de estructura es esta. Si nosotros pensamos en cómo venía el reticulado, este reticulado venía así, ¿verdad? Venía así, y por acá tenía esto, ¿verdad? Y seguía por acá. Bien, he trazado las líneas solamente. Las líneas esas que serían las rectas de acción de las fuerzas incógnitas que están acá y que corresponden con las barras que he sacado. ¿Bien? Entonces, fíjense, hagamos de cuenta que yo quiero calcular, por ejemplo, T2. Quiero calcular esta primero. ¿Qué ecuación podría aplicar yo en la que solamente intervenga T2? ¿Cuál de las tres? Sumatoria de fuerza en X. Bueno, sí, en la sumatoria de fuerza en X, vos fíjate que va a aparecer T2. ¿Bien? Está bien. Pero también va a aparecer T7, la componente horizontal, y la componente horizontal de T2. ¿Bien? Entonces yo ahí voy a tener una ecuación con tres incógnitas. Traten de pensar si hay alguna de las tres ecuaciones que solamente la tenga T2. ¿Cuál la podría tener solamente a T2? Suma de momento. ¿A dónde? En el punto de arriba, no sé cómo decirlo. A ver, yo le No voy a tiene. poner letra, le vamos a poner las letras. Bien, las letras que tenía esto era A, F y B.
Bien, ¿a dónde tomarías vos momento para que no me participe en la ecuación T12 y T7? F, en F. En F. Bien, así es en F. Mira, Luis ha venido desnudo a la clase. Está sin remera, ha venido. Qué bárbaro. Traten de poner una foto decente de perfil, che. Eh, bueno, bien. ¿Quién era Nico que me estaba diciendo? Bueno, escuchen lo que dice Nico, ¿eh? Si uno toma momento acá en F, fíjense, cuando hace la ecuación de momento, ¿verdad? Uno debe tomar el momento de todas las fuerzas, ¿verdad? Respecto del punto que elige. Por ejemplo, acá vamos a tomar la sumatoria de momento en F. Sumatoria, perdón, de momento en F. ¿Bien? Igual a 0. ¿Está? Entonces, fíjense que cuando uno toma un momento en F, como T12 y T7 pasan por F, entonces no producen momentos respecto de F. Entonces, T12 y T7 no van a estar en esta ecuación. ¿Bien? P tampoco va a estar, porque P justo pasa también por F. La que sí va a estar, y vamos a tomar, bueno, vamos a poner también las convenciones para las fuerzas horizontales y verticales. Pero la que vamos a usar ahora para el momento es esta, ¿bien? Vamos a ver, RAI, ¿cómo haría momento teniendo en cuenta esta convención? Acá las distancias que tenemos son, creo que esto eran 2 metros, y si no me confundo, esto eran 3 metros. ¿Bien? RAX, ¿el momento que produce es positivo o negativo? Perdón, RAI. Según esta convención, acá está el punto, ¿bien? ¿Cómo giraría? Positivo. Bien, giraría positivo. Bien, gira positivo. Entonces es RAI. ¿Y cuál es la distancia? En este caso, fíjense, en RAI es una fuerza vertical. La distancia que yo tengo que tomar al punto F es una distancia horizontal. ¿Cuál es la distancia horizontal que hay al punto F? 2 metros. 2 metros. Bien. Bueno, RAX, ¿cómo es el momento que produce? ¿Es positivo o negativo respecto de F? Positivo. Bien, es positivo. A ver, ahí. Bueno, es positivo. ¿Y el brazo, cuál es el brazo de palanca de RAX? Si RAX es horizontal, el brazo de palanca a F tiene que ser vertical. ¿Cuál es la distancia vertical que hay entre RAX y F? 3 metros. 3 metros, ¿bien? Entonces acá ponemos más. Y ya no hay más, fíjense, la única que está quedando es T2, ¿bien? T2, ¿cómo es el momento que produciría? Como está indicado acá, ¿sería un momento positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, menos T2, ¿y cuál es la distancia que hay? ¿Cuál sería la distancia de T2 a F? 3 metros. ¿Cuánto? 3 metros. 3 metros. Bien, y ya no hay más. Entonces igualamos a 0. Bien, y fíjense que de esta ecuación sale muy fácil T2. Bien, a T2 lo que vamos a hacer es despejarlo para el otro miembro, ¿verdad? Y pasar dividiendo el 3, este. Entonces, ya lo dejemos solito, T2. Ya lo hemos pasado para el otro lado, entonces acá tenemos RAI por 2 más RAX por 3 dividido en 3. ¿Bien?
Entonces de acá, T2, vamos a ver cuánto sale. Yo acá tengo que que RAI valía 8,75 por 2 más RAX vale 20 por 3 y dividido en 3. Bien, entonces si esto lo resolvemos, encontramos que a ver, tenemos 8,75 por 2 más 20 por 3, que sería 60, dividido en 3. Bien, eso nos da 25,83. Y estos son kilonewton. Bien. Y como dado positivo, como esto a nosotros nos ha dado positivo, entonces, al igual que en el método de los nudos, cuando nos da positivo, significa que está bien supuesto el sentido de T2. Entonces, esto como está saliendo es tracción. ¿Bien? Bueno, revisemos ahora el método de los nudos. O sea, ambos métodos nos deberían dar lo mismo, ¿bien? Y si ustedes revisan, efectivamente la barra T2 tiene una fuerza de tracción de 25,83. Y fíjense que yo ahora he podido ir a sacar directamente la tensión esta de la barra 2. ¿Bien? Si yo hubiera hecho por el método de los nudos, yo antes de llegar a la barra 2, debería haber resuelto este nudo de acá. O sea, debería haber resuelto el nudo A y el nudo B para poder sacar la tensión de esta barra. ¿Bien? Con este método, yo he podido directamente ir y calcular la tensión de esa barra. Y fíjense, yo también si sigo planteando más ecuaciones, voy a poder resolver la barra 7 y 12. Y yo para resolver esta, tengo que antes, por el método del nudo, resolver el nudo A, nudo B y nudo F. O sea, debería resolver dos nudos previamente para encontrar la tensión 7 y 12. Y yo ahora lo que poder hacer, vamos a calcular ahora estas tensiones. Bien, vamos a calcular la 7 y la 12. Bien. A ver. Les voy a repetir acá el esquema de verdad de equilibrio para que nos ubiquemos cómo calcular las tensiones en esas barras. Bien. Entonces el esquemita con el que estábamos trabajando era era una porción del reticulado, ¿verdad? Era una porción, tengo así, así, así. Tengo acá esto que es un apoyo fijo. Tengo RAX, RAI. Tengo P. Tengo T12, que es una de las incógnitas. T7, que es otra incógnita. Y T2, que es la incógnita que acabo de encontrar. Bien. La numeración de los nudos era A, F y B. Y prolongando un poquito esto,
Si uno prolonga esto por recta de acción, ¿verdad? Nos encontraríamos acá en la intersección de las dos rectas de acción con el punto C. Bien, que se encuentra ahí, si bien un punto que no está en la estructura, en la intersección de esta está el punto C. Y acá arriba estaría el punto G. Bien, ahí está. Las medidas que tiene esto son 2 metros acá, acá también hay 2 metros, y acá tenemos así, 3 metros y 3 metros. Bien, bueno, hagamos de cuenta que yo ahora quiero calcular, ya he calculado, T2, ahora vamos a calcular T7. Bien, ¿cómo harían para calcular T7? Pensemos de nuevo en alguna ecuación que lo tenga solamente, que lo involucre solamente a T7. Bien, recién hemos encontrado, ¿verdad? Nicolás nos había dicho que tomando momento en F, anulábamos T12 y T7. Entonces, de esa ecuación hemos encontrado, de hecho, T2. Bien, yo ahora quiero un punto en la estructura, ¿verdad? Donde yo pueda tomar momento y calcular T7, anulando T12 y T2. ¿Qué punto podría ser ese? ¿Se puede repetir la fórmula de momento? Sí, uno la puede repetir. Uno la fórmula de momento la puede repetir 3 veces. ¿Bien? Miren esto. O sea, ustedes cuando tienen las 3 ecuaciones, o sea, ustedes pueden aplicar en el plano, pueden aplicar 3 ecuaciones de equilibrio. ¿Bien? Las 3 ecuaciones de equilibrio que pueden aplicar son sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y sumatoria de momento en algún punto de la estructura igual a 0. ¿Bien? ¿Está? Uno podría aplicar también, por ejemplo, alguna de estas dos, por ejemplo, sumatoria de fuerza en X o en Y, lo que sea, igual a 0, y aplicar sumatoria de momento 2 veces en 2 puntos distintos, porque recuerden que estos son, pongamos acá un punto A y un punto B. ¿Bien? Esto es sumatoria de momento en algún punto de la estructura igual a 0, en el que sea. En todos tiene que ser igual a 0. ¿Bien? O también podría aplicar sumatoria de momento en un punto A igual a 0, sumatoria de momento en un punto C igual a 0 y sumatoria de momento en un punto B, perdón, igual a 0. ¿Bien? Esas son las posibilidades, digamos, que tendría. Faltaría una más que, por ejemplo, podría ser que en vez de en X tomen Y. La sumatoria de fuerza. ¿Bien? Pero uno sí puede aplicar 3 ecuaciones al momento. La única condición que deberían cumplir estos 3 puntos, o sea, si uno opta por esto, es que esos 3 puntos no estén alineados. ¿Bien? O sea, que A, B y C no sean puntos que estén alineados. Cuando uno elige esos 3 puntos para tomar momento, no deben estar alineados. Ahora, si los puntos no están alineados, también me sirve eso como ecuaciones de equilibrio. ¿Bien? Bueno, entonces, dicho eso, ¿dónde podrían tomar ustedes momento ahora para encontrar T7? Momento en A. En A, bien. Fíjense que en A, fíjense que en A, ahí concurre, ahí concurre T12 y T2. Ahí está, el Ruiz ya se ha puesto remera y vuelta. Muy bien, che. Así tiene que ser. Pongan foto decente, muchachos. Está bien. Bueno, entonces,
acá en A, ¿bien? Tomemos ahora momento en A. Sumatoria de momento en A igual a 0. A ver. Bueno, ¿qué fuerzas hacen? Por ejemplo, miren, acá P va a ser momento. Bien, porque P no pasa por A. Acá hay un montón de fuerzas que no van a hacer momento en nada. No van a hacer momento las dos reacciones, R a X y R a Y. No van a hacer momento T2 y T12. Y fíjense, las únicas fuerzas que quedarían para hacer momento son P y esta de acá, T7. Bien, que es la incógnita nuestra. Bien. Entonces P, fíjense de nuevo, definamos este sentido como el positivo para el momento. ¿Cómo sería el momento que produce P? ¿Es positivo o negativo? Positivo. Bien, es positivo. Entonces P por 2 metros es la distancia que hay horizontal entre A y P. Bien. Bueno, ahora T7. ¿Cómo harían con T7? ¿A dónde me...? Ustedes recuerden cuando trabajamos con la sumatoria en momento, nosotros la fuerza la podemos considerar aplicada en cualquier punto de la recta de acción. ¿Bien? ¿Qué punto me convendría a mí de la recta de acción de T7 que esté aplicado para tomar el momento? Fíjense, porque si yo... En X. ¿Cómo? En X puede ser. ¿Cuál es X? No hay ningún X acá. O sea, para sacar la. Habría que sacar la medida que hay de X. Sería. Claro, sí. ¿Cuál sería? Yo acá... Bueno, en realidad no. Yo acá no quiero sacar una fuerza resultante. Bien, yo quiero tomar el momento que me produce T7. Bien, ¿está? Fíjense, T7 está aplicado, así como está aplicado acá en F. Entonces, T7 haría momento con su componente horizontal y con su componente vertical si yo lo considero aplicado en F. ¿Verdad? O sea, debería acá introducir las dos componentes de T7, digamos, ¿está? Si yo lo tomo acá, si yo tomo un momento de T7 en A, pero considerando como que T7 está aplicando acá en F. ¿En qué punto lo podría yo, por ejemplo, considerar aplicado a T7 para que me haga momento tan solo una de sus componentes? ¿Nada? En B. Y no, porque T7 no pasa por B. Bien, vos tenés que pensar en un punto por donde pase la recta de acción de T7. Ninguna idea. ¿Cómo era la pregunta, profe? Miren, si yo quiero tomar momento de T7, ¿verdad? Como está aquí, acuérdense, yo al momento, a mí siempre me conviene calcular el momento en términos, cuando tengo una fuerza inclinada, me conviene calcularlo el momento en términos de las componentes. ¿Bien? ¿Está? O sea, si, miren, hagamos una cosa. Hagamos de cuenta que T7 está aplicado acá, está aplicado en F, ¿bien? Entonces, fíjense, ¿cuál sería, por ejemplo, el momento? Entonces, como si T7 está aplicado en F,
fíjense, lo voy a hacer acá un poco más grande, pero esto estaría aplicado en F, ¿verdad? Tiene una componente así y una componente así, ¿verdad? Esto es T7, esto sería T7X y esto sería T7Y. ¿Bien? Ahora, piensen que esto está aplicado, lo hagamos, perdón, no lo vamos a hacer así para que... Profe, entonces quedaría, serían como dos momentos, ¿verdad? Ah, en realidad, Quedaría sí, T7, serían dos momentos, digamos, T7X, un momento de cada componente, ¿verdad? De T7, ¿bien? Fíjense, claro, este es el punto F, ¿verdad? Entonces, T7 tiene la componente horizontal y la componente vertical, ¿verdad? Entonces acá yo pondría, bueno, P por 2, por ejemplo, ¿cuál sería el momento que me introduciría la componente horizontal? O sea, T7X. Primero, ¿sería un momento positivo o negativo respecto de A? negativo, Negativo, bien. Y el brazo de palanca de la horizontal, ¿cuánto es? 3 metros, Bien. Y la componente vertical, ¿cómo es el momento que introduce? ¿Positivo o negativo? eh, positivo, no, negativo, También es negativo, bien. Fíjense, el horizontal, el vertical, perdón, va para arriba. Bien. Si yo lo considero aplicado acá, respecto al punto A, eso es algo que gira así. Bien. O sea, gira antihorario. Como el horario es positivo, entonces la componente vertical mete un momento negativo. ¿Cuál es el brazo de palanca de la componente vertical? 2 metros. 2 metros, ¿bien? Y ya no tengo más fuerza, entonces igual a 0. Yo esta ecuación, como está así, la puedo resolver, ¿bien? De hecho, lo hagamos. Se lo puede resolver, ¿por qué? Porque la tangente, ¿verdad? De este ángulo alfa, que era igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, 2 sobre 3, también es igual a la componente, en este caso, fíjense cómo está acá, ¿verdad? Ese ángulo alfa, habíamos visto que también se repetía acá, ¿bien? Era T7X sobre T7Y. Perdón, Y sobre X. ¿Estamos? Sí, Bien. Entonces, yo reemplazando esto acá lo podría resolver. Bien, por ejemplo, si lo reemplazo a, qué sé yo, T7Y, sería 3 sobre 2 por T7X. Entonces, si reemplazo ahí arriba, sería P por 2 menos T7X por 3 menos, y en vez de poner T7Y, voy a poner esto, que sería 3 sobre 2 por T7X por 2. ¿Bien? Igualado a 0. ¿Está? Entonces acá se me cancela este 2 con este 2. ¿Bien? Y acá tengo P por 2 menos, acá tengo 3T7X menos 3T7X. Entonces tengo 6T7X igualado a 0. ¿Bien? Entonces, si lo despejo para acá, T7X finalmente me queda
2P dividido en 6, que es igual a P dividido en 3. ¿Bien? Como P valía 10, esto vendría a valer 3,33. ¿Bien? ¿Estamos? Como voy a seguir acá, como yo tengo la componente X, entonces tengo también la componente Y, que sería 3 sobre 2 por T7X, ¿verdad? Y esto valdría 5. T7X. ¿Bien? Y T7, que es lo que me interesa al final, vale la raíz cuadrada de T7X al cuadrado más T7Y al cuadrado. ¿Bien? ¿Está? Sí. Que eso valdría, ¿cuánto vale? Entonces tengo 5 al cuadrado más 3.33 al cuadrado. Esto raíz cuadrada. Vale 6. Bien. Y eso, si controlamos, está bien. Era lo que también habíamos encontrado por el método de los nudos. O sea, el valor de T7 era igual a 6 kN. Bien. Bueno, fíjense, esto no está mal. O sea, de hecho no es tan complicado. Pero miren, yo les voy a mostrar una forma que es un poquito más fácil. O sea, repasando un poco lo que hemos hecho acá es, hemos tomado un momento en A, o sea acá. ¿Por qué hemos tomado un momento en A? Porque queríamos calcular T7. Y si tomamos un momento en A, anulamos T2 y T12. ¿Bien? Entonces, en A, ¿qué tenemos? P por 2 es el momento de esta fuerza. ¿Bien? Y después, como hemos considerado que T7 está aplicado en F, ¿está? Los momentos que introducen las dos componentes de T7 serían la horizontal es menos T7 por 3 y la vertical es menos T7I por 2. ¿Bien? Como las dos componentes de la misma fuerza que es T7 están relacionadas por trigonometría, acá planteamos la tangente, reemplazamos la relación de la tangente acá arriba. Bien, encontramos una de las componentes que es la T7X. Volviendo con trigonometría, encontramos la otra componente que es la T7I, perdón, esta era la T7I. No, a ver, yo estoy haciendo más acá. Esta es la 7 y esta es la I. ¿Está? Y con las dos componentes ya tenemos la fuerza, digamos, la fuerza total, T7. ¿Está? Sí. ¿Está? ¿Cómo se ha hecho el cálculo este, chico? Bueno, miren, yo lo que les decía era que miremos ahora acá. Miren. Fíjense, yo acá he marcado a propósito los puntos, digamos, que ya no pertenecen a la estructura, pero que sí se encuentran en la intersección de la recta de acción de la fuerza. ¿Bien? ¿Está? Por ejemplo, el punto C es el punto que se encuentra acá cuando uno intersecta la barra 7 con la barra 2. Está el punto C. ¿Bien? Es ese punto de acá. Y hasta le he puesto la distancia y todo, que es 2 metros.
Bien. Yo les estaba diciendo que uno puede considerar que T7 está aplicado en cualquier punto de la recta de acción. Bien. Si nosotros en particular lo consideramos que T7 está aplicado acá en C, bien, fíjense, nosotros ya teníamos la ecuación de sumatoria de momentos en A igual a 0 y estábamos calculando que era P por 2, bien. ¿Y qué pasa acá? Si yo lo considero a T7 aplicado acá, bien, ¿cuál de las dos componentes me hace momento de T7? ¿Me hace como momento la horizontal o la vertical? Si yo ahora considero que ahí está aplicado T7, en C. Ninguna. No, hay una que, mirá, si vos, fíjate, tenés así la estructura, ¿verdad? O sea, voy a dibujar solamente T7. ¿Bien? Yo en vez de considerarlo aplicado acá, lo estoy considerando aplicado acá. Bien, o sea que T7 está ahí. Bien. Entonces, la componente T7 tenemos la componente X y la componente, perdón, la componente Y y la componente X. ¿Verdad? ¿Cuál de estas dos componentes me hace momento respecto al punto A? El I. Y, ¿bien? ¿Ves que ahí se simplifica un poco cuando uno la mueve un poco a la fuerza y la hace chocar con alguno de los ejes coordenados, que en este caso sería el eje horizontal, ¿verdad? Que pasa por A. Ya la componente X de T7 ya no me hace momento. Entonces yo acá puedo poner la componente vertical solamente. Entonces fíjense, la componente vertical hace momento negativo. Y sería T7I, pero el brazo de palanca ahora ya no es 2 metros como cuando estaba en F. Ahora es 4 metros, porque ahora está aplicada acá. ¿Bien? Entonces acá pongo por 4. Y como ya no hay más fuerza, ahora sí es igual a 0. ¿Bien? Entonces fíjense que yo de acá directamente ya puedo calcular T7I. ¿Bien? T7I vendría a ser P por 2 dividido en 4. Esto es un medio y acá directamente ¿ves? Ya saco 5 kilonewton. Bien, que era, fíjense, lo he sacado así en dos patadas, que es lo que le he sacado acá, 5 kilonewton haciendo todo esto. Bien, y ahora sí, bueno, ahora sí debería aplicar las relaciones trigonométricas para sacar la otra componente y después componerla para tener la T7. Bien, pero fíjense ve cómo se simplifica esto cuando uno empieza, o sea, este es mi diagrama cuerpo libre, pero yo la fuerza para tomar momento la puedo considerar aplicada en cualquier punto de la recta de acción. Y a mí para este cálculo me convenía más considerarla aplicada acá, en C. ¿Bien? ¿Está? Sí. Profe, ¿me explica de nuevo lo que hizo ahí, esa suma de momentos en A? No entendí por qué quedó tan simplificado. ¿Vos has entendido esta? Sí, Bueno, hicieron una tangente. esta considera que T7 está aplicado en F. ¿Bien? Acá, arriba. Sí, Yo lo que te digo es que vos, cuando vos haces este tipo de problemas, que es lo mismo, digamos, que han hecho en el práctico 1 y en el cálculo de reacciones también, ustedes cuando van a tomar el momento, a la fuerza la pueden considerar aplicada en cualquier punto de la recta de acción, en cualquiera. Es lo mismo. ¿Está? La fuerza está, esta es la recta de acción de la fuerza. Bueno, vos cuando vas a construir la ecuación de momento, vos la fuerza la tenés que considerar aplicada en cualquier punto de la recta de acción. Esa ecuación va a ser correcta. ¿Bien? Entonces yo lo que hice es considerar que
T7, en lugar de estar aplicado acá en F, está aplicado acá en C, está aplicado acá más abajo, ¿bien? Por eso yo acá he dibujado esto, ¿bien? Esto acá es el punto C, y esto es el punto F. ¿Está? Entonces no se considera T7X. ¿Cómo? No se considera T7X porque está Claro, solo. si vos la fuerza T7 la consideras aplicado acá, ya esta componente ya no te hace momento, ¿bien? Te hace momento solamente esta, ¿bien? ¿Está? Entonces, en la ecuación, fíjate que ha quedado solamente una ya de las dos componentes, que es la I, y la he encontrado directamente. La ecuación es distinta, sí es distinta. Vos fíjate que acá el brazo de palanca de T7I, fíjate que acá era 2 metros. Bueno, cuando yo lo empiezo a mover a T7, ya el brazo de palanca que tiene en esta otra ecuación es 4, ¿bien? Se ha cambiado la ecuación, pero el resultado final es el mismo. Fíjate que la componente me da lo mismo con las dos ecuaciones. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, profe. Esto Bueno, como que da un mar de posibilidades. claro, ustedes cuando planteen la ecuación de momento, fíjense de qué forma es más simple hacerle esa ecuación de momento. O sea, sabiendo que a la fuerza la pueden considerar aplicada en cualquier punto. Bueno, veamos ahora la que está faltando, que es esta. Entonces, esto era para el cálculo, ¿verdad? Este 7. Bueno, veamos ahora cómo hacemos. Ahora nos está faltando T12, ¿verdad? Esta de acá. ¿Bien? Bueno, si yo quiero calcular T12, vamos a seguir la misma idea que hemos hecho en los otros puntos, ¿bien? O sea, ¿dónde debería tomar momento yo para que solamente obtenga una ecuación de momento en la que esté solamente T12? En B. Si tomo momento en B, fíjate, si tomo acá momento, ¿está? La voy a anular a T2, ¿bien? Pero no la voy a anular a T7, porque T7 no pasa por B. La idea es encontrar un punto a donde yo pueda anular T7 y T12 para que en la ecuación solamente me aparezca, perdón, a donde pueda anular T2 y T7 para que en la ecuación solamente me aparezca T12, ¿bien? ¿Cuál sería ese punto? C, ¿o no? C. Bien, si yo a la ecuación ahora la construyo en torno al punto C, a este punto, fíjense, anulo T2, T7 y la ecuación me va a quedar solamente en función de T12. ¿Bien? ¿Está? Sí. Bueno, lo hagamos así. Fíjense, entonces ahora voy a construir una ecuación que diga sumatoria de momentos en C igual a 0. ¿Bien? Bueno, a ver, ¿qué fuerzas hacen momento en torno a C? RAX hace momento, No. No. no hace. Bien. RAI, Sí. sí. Si tomamos de Sí. nuevo
esta convención de positivo, ¿R ahí es un momento positivo o negativo? Negativo. No, positivo. ¿Cuál es el Positivo. brazo de palanca? Sí. 4 metros. 4 metros. Bien. ¿P hace momento? Sí. Sí. ¿Cuál es el brazo de palanca de P? 2 metros. 2 metros. ¿El momento que Dos. hace P es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, menos P por 2. Bien. Bueno, ¿qué más hace momento? Ya me está quedando T12. Y de nuevo estamos en el tema del recién. ¿A dónde me conviene a mí considerar la aplicada T12? En X. No hay punto X. En F. Puedo hacerlo, Sería, estar en lo mismo de recién. sería Quiero aplicar en F, lo voy a resolver, todo me va a salir bien, pero en F me van a actuar las dos componentes T12. Busquemos un punto donde me actúe solamente una componente de T12. en A. Sí, A es un punto. Si yo a T12 la considero aplicada en A, ¿bien? ¿Está? Si la considero aplicada acá, fíjense que solamente me va a hacer momento su componente vertical. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, entonces acá voy a poner T12I. ¿Cuál es el brazo de palanca de T12I? 4 metros. 4 metros. ¿Y el momento que produce es positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Bien? Y ya no hay más, entonces igual a 0. ¿Bien? Entonces fíjense que si yo de acá despejo esto, me va a quedar que T12I vale RI por 4 menos P por 2 dividido en 4. ¿Bien? Entonces si opero eso, yo ya tengo todo, tengo la reacción, todo. Entonces, a ver, veamos. Tenemos la reacción RI vale 8.75. Lo multiplico por 4. Y le resto P por 2, que es 20. ¿Bien? Eso me da 15 dividido en 4, me da 3,75. ¿Bien? ¿Está? ¿Cómo harían ahora para encontrar la componente X? ¿Cómo encontramos la componente X? Vamos, eso ya lo hemos hecho varias veces. Tenemos una de las componentes de la fuerza. ¿Qué hacemos? Empiezo a llamar. A ver, Anastasio, ¿cómo calculas la otra componente? Y se debería hacer sumatoria de fuerzas en X. ¿No es No, así? no. ¿No? Ya tenés una componente. ¿Qué hemos hecho siempre? Una vez que encontramos una componente, ¿qué hacemos para encontrarla? Tenemos la última. Pitagora, ¿Cómo?
No sabría, profe. Con tangente, profe, ¿Cómo? con la Tangente, función dice. trigonométrica. Con trigonometría, claro. Fíjate, mira Anastasio, mira, si vos tenés una componente, o sea, vos tenés, la fuerza va así, ¿está? T12. Y vos has encontrado esta componente, que es la I. Entonces vos tenés este ángulo, ese dato, alfa, ¿está? Entonces con la tangente de alfa, ¿bien? Es igual a T12I sobre T12X. ¿Bien? La tangente de alfa, a su vez, ya habíamos dicho que valía, mirando la geometría, valía 3 sobre 2. Bien, entonces despejando de acá T12X, T12X vale ahí. Bien, Sí. entonces tenemos ahí esto, lo multiplicamos por 2 y lo dividimos en 3 y nos da 2,5. Bien, y ahora para encontrar esta, que es la hipotenusa, hacemos Pitágoras. O sea, para encontrar T12, hacemos T12X al cuadrado más T12Y al cuadrado. Bien, entonces tenemos 375 al cuadrado, 2,5 al cuadrado, sumamos las dos y sacamos raíz cuadrada, nos da 450. Sería T12. Sí, está bien. ¿Está? Bueno, le hago una pregunta. Miren, acá, no me acuerdo quién me dijo. Me dijo que bueno, acá, ¿verdad? Esta ecuación la hemos hecho tomando momento. Está en el punto C, bien, o sea, en este punto estábamos tomando momento, en el punto C, acá, bien, y cuando hemos llegado a T12, lo que hemos dicho es, o sea, de nuevo, la idea era que T12 podía actuar en cualquier punto de su recta de acción. Entonces, F ya hemos visto que no nos convenía. ¿Por qué? Porque si actuaba en F, en la ecuación, en esta ecuación de momento, nos aparecían las dos componentes de T12. Entonces alguien me dijo que la considera aplicada en A, y en A ya solamente aparece actuando la componente vertical de T12. ¿Bien? ¿Qué otro punto hubiera sido conveniente también y fácil para considerarla aplicada a T12? ¿Hay otro punto más? P. P. ¿Cuál es el punto P? El punto B. B. No, porque T12 no pasa por B. T12 tiene que pasar por el punto donde la considera aplicada. O sea, fíjate acá. T12 si pasa por A, entonces está bien. El punto G. El punto G, bien, fíjense, si yo la considero a T12 aplicada acá atrás, en el punto G,
Bien. Ya la componente vertical no me hace momento porque está justo encima de C. Bien. Y la que me hace momento es la componente horizontal. Fijémonos que hubiera pasado. Fíjense, cuando yo haga eso, yo ahí voy a encontrar T12X, que es la que he sacado acá con trigonometría, y me tendría que dar lo mismo. Bien. Entonces, fíjense que si yo considero que T12 está aplicada acá, entonces la ecuación que tenía era, se la copio acá, era sumatoria de momento en C igual a 0, ¿bien? ¿Está? Ahí la ven, era R ahí por 4 menos P por 2, y ahora vamos a la parte de T12. ¿Bien? A ver, voy a usar otro papel negro. T12, pero ahora la consideramos aplicada acá. Bien, entonces la que va a ser momento es la componente T12X. Bien, el momento que introduce T12X sería positivo o negativo, o sea, teniendo en cuenta que nuestro sentido de giro es este. Bien, acá estaría aplicada T12X y empujaría para allá, ¿verdad? ¿Cómo sería el momento entonces? ¿Positivo o negativo? Negativo. Es negativo, ¿bien? ¿Y el brazo de palanca cuál es? 6 metros. 6 metros, ¿bien? Ya no hay más, entonces igual a 0. Y fíjense que si nosotros despejamos de acá T12X, nos da que es igual a RAI por 4 menos P por 2 dividido en 6. ¿Bien? Y si yo encuentro esto, calculo esto, perdón, entonces tengo R ahí valía 8,75 por 4 menos 10 por 2. ¿Bien? Eso me da 15. Dividido en 6 me da 2,5. ¿Bien? Que era lo mismo que yo había calculado, ¿se acuerdan recién? Pero a esta la había sacado con trigonometría, porque cuando hemos considerado T12 aplicada acá, hemos calculado la componente vertical primero y después esta la hemos sacado por trigonometría. Si nosotros a T12 la consideramos aplicada en G, calculamos primero la componente T12X y a la Y es la que la sacaríamos por trigonometría. ¿Bien? Pero en definitiva, quiero que se den cuenta que sea donde sea que yo considere la fuerza T12, siempre que ese punto esté dentro de la recta de acción, el resultado es el mismo. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Bueno. Bueno, chicos, vamos a cortar acá. Yo les voy a dejar una tarea a ustedes que eran, ¿se acuerdan? Que analicen. Nosotros la última clase hemos planteado esto, ¿verdad? Yo les decía, bueno, analicen ustedes las mitades, porque yo les había dicho que ustedes lo que tienen que hacer es aplicar las ecuaciones de equilibrio. Cuando yo he analizado esta mitad ahora, yo quiero que ustedes para la clase que viene analicen esta mitad. Bien, si ustedes hacen bien las cosas, deberían obtener los valores de T2, T7 y T12 que ya hemos encontrado. Bien, o sea que ustedes ahora lo que van a hacer es trabajar con un diagrama de cuerpo libre, con una estructura, o parte de estructura, ¿verdad? Que es así. ¿Está? ¿Se acuerdan de esto?
Sí. ¿Comprenden cuál es la tarea? Sí. Sí. Bueno, dejamos ahí entonces. ¿Mm? Dejemos ahí y ustedes trabajen con esta mitad del reticulado. ¿Bien? Bueno, profe. A ver. Bueno, chicos, recuerden, yo ya voy a subir la clase. Le voy a pasar el link. Y en la descripción del video les dejo los apuntes que yo escribí acá en la clase. ¿Bien? Cualquier cosa me consultan. ¿Bien? Consultan ahí en el grupo, me mandan un mensaje, me mandan un mail. ¿Mm? Bueno, nos estamos viendo, muchachos. Nos vemos la semana que viene. Chao, Chao, que anden profe. bien. Gracias. Chao. Chao, profe. No, profe. Chao, profe. Muchas Chao, gracias. profe. Chao, profe. Chao.